¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva edición de las entrevistas que realizamos en la España que reúne, concretamente para la newsletter quincenal que estáis en este momento recibiendo y que a partir de este momento pues, pueden tener disponible tanto en la propia newsletter, disponible para suscriptores, para redes sociales, a través de los enlaces que compartimos en los diferentes canales de comunicación, pero también desde nuestro canal de YouTube, donde esta entrevista pues, se va a guardar igual que las que hemos ido realizando a lo largo del último año, también nuestras mesas redondas, nuestras intervenciones públicas, siempre disponibles para todos ustedes. Hoy contamos con un invitado muy especial, uno de nuestros fundadores, de las personas clave en la vida de nuestra asociación, como es don José María Mújica. José María, muy buenos días. Buenos días, Javier. Un placer, mil gracias por estar con nosotros estos minutos, porque una de las cosas más interesantes que nos permite el poder hacer este formato y el poder tenerlo disponible para todos los lectores, seguidores, miembros, firmantes, ¿no? de nuestra asociación, es el poder utilizar unos minutos adicionales del que normalmente pues, escribimos en prensa o publicamos o hacemos también de reflexión en esta newsletter, que es para profundizar un poco más en los 4 o 5 temas esenciales que tenemos en este momento, en el presente más inmediato de España, pero también para algunas cuestiones hablar de futuro, hablar de cuál es el papel que en este sentido pues, ejercen las entidades civiles, la defensa del espíritu del 78, de la Constitución, de cómo pues también vamos haciendo, construyendo el camino de vuelta, por decirlo de esa manera, después de todos estos años convulsos, complejos y desde luego pues con problemas como los que vamos viendo y también iremos desgranando durante esta entrevista. José María, si te parece, lo primero que me gustaría compartir contigo y quería preguntarte es qué es para ti y además siendo concretamente el padre del nombre, ¿qué es para ti la España que reúne? Bueno, la España que reúne viene definida como un club de opinión libre, variado, plural, diverso, que tiene como objetivo, tú has hablado de eso ahora mismo, Javier, el divulgar y el defender y el proclamar los valores constitucionales del 78, es decir, lo que se hizo en la transición, que entendemos que es absolutamente válido. Y por tanto, de huir de entender que lo que no conduce a ningún sitio es asistir a las políticas que se viven en España desde hace años ya, que son políticas de polarización, de confrontación, de imposibilidad del consenso, de imposibilidad del acuerdo, no solamente de imposibilidad, sino de la negación del consenso, del acuerdo. Pensamos que esas políticas, en definitiva, no conducen a nada, son tóxicas para la propia política, para la sociedad española, impiden las reformas, nos convierten en un actor secundario, terciario, como nación, como España en política internacional, y por tanto se trata, como digo, de reivindicar los valores del 78, de la Constitución, que en definitiva es la viga maestra de nuestra convivencia. Eso es la España que reúne. Si tuvieras que hacer reunir 2 o 3 aspectos, pueden ser algunos más, por supuesto, que simbolizan la ruptura que se está produciendo en todos estos años, desde las 4 elecciones generales que tuvimos desde el 2016 hasta el 2019, después lo que hemos vivido en estos últimos 2 años. Si tuvieras que caracterizarlo, ¿qué 2 o 3 elementos simbolizan esa ruptura con el consenso del 78? Casi valdría con uno, ¿no? Que es contemplar con quién se está gobernando, con quién gobierna el Partido Socialista.
y contemplar que el Partido Socialista está gobernando con los peores directamente, con un populismo desbocado, desatado, como es el populismo que expresa Podemos, o lo que queda de Podemos, porque ya no sabemos qué es Podemos, qué liderazgo tiene, qué papel cumple o no cumple Yolanda Díaz. Realmente no sabemos casi nada de Podemos, pero ahí está en todo caso en la acción de gobierno. Y los peores, que son esos aliados de gobierno, es decir, si se gobierna con nacionalistas catalanes de Esquerra Republicana de Cataluña y con los legatarios, los herederos del terrorismo, como es el caso de Bildu, pues se está gobernando con los peores, con aquellos que cuestionan el régimen democrático en el que vivimos desde la transición, desde la Constitución del 78, y directamente lo cuestionan, que directamente dicen, porque eso sí, no engaña a nadie, que quieren derribar, derrocar ese régimen. Bueno, es que es muy difícil llegar a acuerdos políticos serios con esa gente y echando a la mitad del país que está en abierta oposición a esas políticas, si a eso se le puede llamar políticas, porque realmente no se sabe bien lo que es, ¿no? Es decir, solo con esa observación de polarización, de división, de enfrentamiento, eh, de con quién se está gobernando, tenemos la referencia de cómo se está gobernando. Y en ese sentido, ese gobierno con los peores, con la gente que es declaradamente enemiga del sistema, ¿no? Del sistema constitucional que viene desde 1978, esa dependencia muchas veces se argumenta por parte del actual gobierno de coalición, que es eso llaman la ampliación de mayorías. A tu juicio, de esa ampliación de mayorías, ¿qué coste, no solo a corto plazo, sino también a medio plazo tiene? Pero sobre todo, si supondrá o está suponiendo un coste para los votantes tradicionales, para las personas que de manera moderada, de manera pues, tradicional también, han votado y son apoyos de la socialdemocracia en España, representada por el Partido Socialista. Bueno, pero la ampliación de mayorías, ¿qué significa? Es decir, estamos permanentemente en un lenguaje que, sinceramente, yo creo no significa nada. Un lenguaje de eslóganes vacíos, que no se cumplen de ninguna manera. ¿Qué es la ampliación de mayorías? Puedes ampliar la mayoría con el conde Drácula. Bueno, esa sería una ampliación de mayorías, pero ¿eso qué significa? Yo creo que no significa nada. Hablar con los peores, pues significa ir por el mal camino, en todo caso, ¿no? ¿Cuál es el coste para el electorado tradicional del Partido Socialista? Bueno, yo creo que ese coste se ha visto ya, nos lo indican las encuestas más fiables, que es un coste de defección, de apartarse, de defección, sí, en definitiva, de apartarse de este cauce de las cosas. Veremos dónde llega. Se vio ya en las elecciones del mes de mayo en Madrid. Dentro de 2 semanas tenemos las elecciones en Castilla y León. Habrá más procesos electorales. Andalucía, porque además tocan elecciones este año. Eh, las municipales, las autonómicas el año que viene, las generales. Veremos a dónde llega. Yo tengo la impresión de que el Partido Socialista, que es pieza esencial de estos 40 años de recorrido, ha sido siempre un partido previsible, un partido que tenía un proyecto claro de transformación del país, de dar cohesión al país, de avanzar en las políticas de integración en el país, de entender cuál es el papel de España en el mundo, es muy importante. En definitiva, como digo, ha sido
históricamente un gobierno previsible. Cuando el Partido Socialista se convierte de la mano de aquellos con quien gobierna en una fuerza imprevisible y además gobierna en las antípodas de cómo gobierna la socialdemocracia en Europa, eso lo podemos comentar más tarde, pero me parece muy importante porque no tiene nada que ver cómo se gobierna en España, de cómo gobierna la izquierda socialista o socialdemócrata en Europa, pues eso acaba teniendo un coste electoral que se ha visto y la impresión, por lo que dicen las encuestas, digo, más fiables, nos lo están diciendo prácticamente a diario. Y si tuviésemos que resumir brevemente qué es lo que ha pasado, a tu juicio, en el Partido Socialista en los últimos años, ¿cuáles serían los elementos que definen ese cambio y esa posterior alianza como hemos dicho, con las fuerzas más extremas y enemigas del sistema constitucional? ¿Cuáles serían los elementos, me preguntas, Sí. de lo que ha pasado, de cómo el Partido Socialista ha venido a esto? Bueno, pues es una buena pregunta. Yo creo que de una forma bastante imprevisible, porque todos recordamos la aparición de Pedro Sánchez, que realmente en sí no era una persona destacada en el Partido Socialista, ni tenía un peso político propio. Bueno, eso pasa cuando un partido no está digamos, en plenitud de condiciones, porque en plenitud de condiciones los liderazgos suelen decantarse de una manera más racional, más ordenada, más en su sitio, digamos, ¿no? Esto no pasó aquí y realmente hay que preguntarse si había algún proyecto político. Porque la cuestión es si hay un proyecto político, si la candidatura de Pedro Sánchez tenía un proyecto político por detrás, un proyecto de país por detrás suyo. Pedro Sánchez dijo 5, 20 veces que no podría pactar nunca con Podemos. Acordémonos todos de cuando decía yo con Pablo Iglesias no podría dormir. Dijo no sé cuántas veces que nunca pactaría con Bildu. En fin, que ese no era su proyecto. Bueno, la realidad es la que es decir, sobre la consigna del no es no, que es una consigna diabólica, porque en política decir no es negarlo todo. Sobre la consigna del no es no, hizo lo contrario de lo que negaba. Pero la pregunta es, oiga, usted tiene un proyecto de país, usted sabe dónde quiere ir, usted sabe con quién quiere estar, dónde quiere estar, con quién quiere estar. Porque si se gobierna, como digo, con los peores, con los que defraudan, combaten y entorpecen directamente el, el sistema, el régimen democrático que creamos en la transición, pues si se gobierna con esa gente no se puede ir muy lejos. Esto es como yo lo veo. Muchas veces se suele hablar de que la polarización que se está produciendo en España, lo que ha ocurrido, lo que estás bien comentando con el Partido Socialista, también pues, por el otro lado el auge de Vox, el papel del Partido Popular. Muchas veces lo que está pasando en el sistema político español se intenta comparar con lo que ocurre en otros países, con el auge de fuerzas extremas, también de fuerzas nacionalistas. En el caso de Europa, pues tenemos varios casos. ¿Crees que lo que está ocurriendo en España es un fenómeno exclusivamente español o fundamentado especialmente en España? ¿Es algo que que tiene raíces o que incluso puede tener influencias del exterior? ¿Cómo ves un poco también esa comparativa, ¿no?, que hacías, que es muy interesante entre
cómo la socialdemocracia está gobernando en algunos países europeos. Hay que recordar, por ejemplo, ahora mismo cómo ganan las elecciones en Alemania, se forma un gobierno con diferentes fuerzas y se están pues en estas primeras semanas haciendo bueno, una labor bastante armónica entre ellos. ¿Cómo ves este fenómeno en español con respecto a lo que está pasando fuera? Yo lo que veo es que como se gobierna en España no se gobierna en ningún sitio de Europa. Los socialistas no gobiernan así en ningún sitio. Mira, la semana pasada se ha producido el nombramiento del nuevo presidente o presidenta, en este caso, del Parlamento Europeo, que es una maltesa de Malta, que pertenece a la derecha. Bueno, ha sido votada por los socialistas en el Parlamento Europeo. Porque en Europa, en las instituciones europeas, en el Parlamento, en la Comisión, se está gobernando en, digamos, en lo que podría denominarse una gran coalición. Gobiernan socialistas con populares y con liberales. Aquí, sin embargo, eso está prohibido. El no es no impide radicalmente pensar en una política de aproximación entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Lo impide. Dices el caso alemán. Pero no solo es el caso alemán, que después de haber gobernado en 3 legislaturas con gran coalición con Merkel, bueno, pues ahora gobierna otra vez en coalición con liberales y con verdes. Es el caso de países nórdicos donde gobiernan la socialdemocracia con otros partidos políticos. Finlandia gobierna pentapartido. Incluso en Italia, tan lejano en tantas ocasiones de consensos básicos. Bueno, en Italia es como si al final cayeran en la buena dirección, constituyen un gobierno de unidad nacional donde está la izquierda también, donde está la derecha, donde están todos, porque es un gobierno de unidad nacional presidido por Mario Draghi. En definitiva, no existe en Europa ningún país donde los socialistas gobiernen como se gobierna en España, con lo peor del sistema democrático español. No lo peor solo, en lo que quiere tumbar, y así lo dice a luz del día, el sistema democrático español. Esa conducta propia de lo que está haciendo la socialdemocracia en España, primero, ¿cuál es el posible camino de vuelta que crees que podría tener en los próximos meses o años? Por ejemplo, en términos, hablabas hace unos minutos sobre la pérdida de apoyos electorales, pero también incluso de base social, ¿no? Y de proyecto de país, es de empezar a construir tener un proyecto distinto al inexistente actualmente. Pero primero, empezamos por ahí, ¿cuál es el camino de vuelta que crees que puede tener esta situación concreta con respecto a la socialdemocracia en España? ¿Te refieres al camino de vuelta en cuanto al Partido Socialista? Especialmente y exactamente, y a partir de ahí seguimos con el resto. Bueno, yo sé cuál me gustaría que fuera el camino de vuelta, que simplemente salir de esta política que, como digo, es tóxica y muy negativa para la propia sociedad española. Eh, bueno, y por tanto, deshacerse de gobernar con lo peor. Es como a mí me gustaría que fuera el camino de vuelta, es decir, el camino de vuelta a un partido reconocible, como históricamente ha sido un partido reconocible, donde los españoles se estuvieron no de acuerdo con el Partido Socialista, sí sabían, sí entendían por dónde iban las políticas de gobierno. Volver a ser, por tanto, un partido reconocible. Ahora, esto es, como digo, lo que a mí me gustaría. ¿Cuál es el camino de vuelta una vez que se ha avanzado tanto en esta dirección, en la mala dirección? Pues yo, Jesús, creo que es sencillamente imposible imposible de valorar cuál es el camino de vuelta. Ten en cuenta que vivimos tiempos muy rápidos, muy vertiginosos casi en política,
que hemos asistido en Europa a caídas que parecían impensables un cuarto de hora antes de partidos socialistas. Solemos hablar del griego, pero hay otro partido que cayó y, bueno, y ahí está, que es el francés, el partido de esta francés. Es decir, tumbar a un gigante se puede conseguir. Remontarlo es bastante más difícil. Entonces, ¿cómo puede ser el camino de vuelta cuando se ha avanzado tanto en la mala dirección? Creo que es imposible saberlo. Sé cómo me gustaría que fuera a mí. Ahora, cómo va a pasar en España, quién sabe. Y a partir de esto que comentas, que es el cómo me gustaría a mí, ¿no? Que acabas de decir, ¿crees que es probable o que puede haber posibilidad de que este planteamiento que tú haces pueda ser compartido, pueda extenderse a una mayoría suficiente o a una opinión pública suficiente para que se haga realidad? Es decir, por ejemplo, más allá de los datos, de lo que son las estimaciones de voto, que es donde continuamente el CIS intenta modificar, ¿no? esa conducta, ¿no? Intentar influir sobre la conducta del votante y sobre en su canalización en los medios de comunicación, pero sí que dentro de esas encuestas hay datos que nos llevan a pensar que hay ciertos cambios de fondo en la percepción de la sociedad española. ¿Crees que eso sería posible? ¿Crees que es un proceso que puede producirse en el tiempo? ¿Es una utopía? ¿Cuál es un poco tu percepción al respecto, tanto en tu entorno, también evidentemente conoces muy bien España? ¿Cuál es la visión, ¿no? que tienes acerca de hasta qué punto sería posible extender este mensaje y producir ese cambio en la sociedad española? Tú hablas de un cambio de ciclo electoral, Entre otras cosas, sí, exacto. un cambio de ciclo electoral de manera que quien hoy gobierna perdiera las elecciones. Es así O de... bien, o como tú muy bien decías antes, ¿cuál es la posibilidad de que exista incluso una fórmula de gran coalición? Bueno, eso lo dirán las elecciones, no lo sé. Sí, sí se apunta a un cambio de ciclo electoral o es algo que están adelantando las empresas de sondeos más fiables que tenemos en España. Eso sí lo adelantan. Yo creo que por el camino que vamos a ir otra vez cuando toque a un proceso electoral diabólico de nuevo. Es decir, porque se nos va a invitar a elegir desde el gobierno entre lo malo y lo peor. Es decir, o se sigue gobernando como se está gobernando hasta ahora, si es que esto es una acción de gobierno, con los peores, como digo, o gobierna el Partido Popular y pues una fuerza de extrema derecha como es Vox, que es otra catástrofe. Se trata de salir de esa disyuntiva que es horrible. Es decir, o tenemos lo malo de ahora o podemos tener lo malo de mañana, con Vox de por medio. Y Vox, en definitiva, no es sino un movimiento de impugnación brutal, de populismo de extrema derecha, que hemos visto en tantos países de Europa, en la América de Trump, en el Brasil de Bolsonaro. Hay muchos países como ejemplo de lo que es, a su vez, un fenómeno político peligroso. Frente a eso, ¿qué opción cabría? ¿Cabría la opción de una gran coalición? Pues podría ser una opción. Claro que podría ser una opción. Para que eso fuera una opción, haría falta saber cuáles son los números electorales. Eso es imprevisible en este momento. Pero yo lo que quiero decir es que no deja de ser una paradoja, lo decía antes, que en España se gobierne al revés de cómo gobiernan los socialistas en Europa, pero justo al revés.
¿Por qué si en Europa se gobierna mediante grandes coaliciones, por qué en España eso está prohibido? ¿Por qué está prohibido? ¿Por qué tenemos que estar atentos siempre a lo que divide y no a lo que une, a lo que distancia y no integra, a lo que excluye y no hace más convivencia? ¿Por qué siempre vamos en la peor dirección? Que no es la dirección de lo que ocurre en Europa, que es una dirección de gran coalición. ¿Por qué no va a ser posible en España? Y yo creo que esa es diría en estos momentos, la única vía que no se ha intentado en España en más de 40 años, desde la transición hasta hoy. ¿Y por qué no es posible eso? Ahora, eso depende, Javier, inevitablemente de cómo caigan los números electorales. Y hablando profundizando un poco en este asunto, aparte del apoyo, del posible apoyo social, ¿no? O el apoyo con una cierta base electoral, la sociedad española, una parte no menor cuando se hacen este tipo de sondeos de opinión, piensa en el bolsillo, piensa en su economía, piensa en cuál es un poco pues, el futuro más inmediato y en ese sentido pues también decide su voto. ¿Crees que puede producirse o pues estamos en un momento en el cual los próximos meses, ¿no? Y también el año que viene, 2023, como año importante de elecciones, tanto autonómicas como municipales al menos, el bolsillo pueda ser, bueno, la economía pueda ser un elemento de movilización una de las razones, ¿no? De los posibles cambios políticos, porque ¿hasta qué punto crees que en España tenemos una cultura política suficientemente extendida para entender el fenómeno y para darse cuenta del fenómeno de radicalización de fondo que están protagonizando los partidos? Hombre, el bolsillo suele ser un buen motivo para votar. Y si tomamos el viejo dicho norteamericano de las campañas electorales en Estados Unidos, la pregunta clave es, ¿vive usted mejor hoy que hace 4 años o no? Esa es la pregunta clave, por lo menos en lo que hemos aprendido del sistema electoral norteamericano. Yo entiendo que la sociedad española sí es una sociedad consciente de los desafíos que hay, conscientes de las dificultades que enfrentamos, consciente, por tanto, de la necesidad de prestar buena atención al bolsillo y consciente también del fenómeno de radicalización en que estamos, producto de ese gobierno con los peores. Y yo creo que cuando asistimos a sondeos prácticamente universales que están marcando una desconfianza notable en cuanto a la acción de gobierno, una desconfianza notable, palpable, un alejamiento, una defección de votante socialista respecto de quien votó socialista hace 2 años. Pues todo eso da medida de esa sociedad avanzada, moderna, que es consciente de los desafíos que tenemos por delante. Y, por tanto, votar pensando en el bolsillo, si vivimos mejor o peor que hace 4 años o 3 años, pues es una clave prácticamente universal a la hora de tomar la opción de voto y que también se da en España, sin duda. Te voy a plantear tres cuestiones finales en estos minutos que nos quedamos, María. La primera, no me gustaría terminar sin preguntarte por Francia. Conoces muy bien el país y tiene un proceso además electoral importante, las elecciones presidenciales en el mes de abril, porque
hemos hablado de Europa, hemos hablado de esa tendencia que en España existe y que ese modo no existe en otros países. En el caso de Francia y con la posible revalidación del mandato de Macron, ¿cómo ves la situación en este momento y sobre todo de cara a las elecciones presidenciales el papel de Francia también siendo en este momento presidente de turno de la Unión Europea? Lo que pueda pasar en las presidenciales en Francia, pues mira, todo el mundo da por hecho casi que Macron revalida, ¿no? Yo no lo sé, no lo sé, porque, bueno, son elecciones, no quedan ni 3 meses ya, porque son, la primera y la segunda vuelta son en abril, y la segunda vuelta, que es donde se decide el resultado, es el 24 de abril, no quedan ni tres meses, ¿sí? Y no sé que tenga todos los títulos para renovar el mandato, porque a lo que estamos asistiendo en Francia es a la reaparición de una derecha democrática, si se quiere, digamos, de origen golista, eh, sea lo que eso significa a día de hoy, pero sobre todo es eminentemente democrática. Es verdad que hay un fenómeno ultra inquietante, que es Le Pen por un lado y Zemmour por el otro lado, que son dos candidatos indiscutiblemente de extrema derecha. Hay una izquierda realmente en situación muy mala, pésima. Pésima es la situación del Partido Socialista, pésimo es la, la, las hipótesis de la izquierda, prácticamente la imposibilidad de que la izquierda esté en segunda vuelta. Entonces, lo cual sería un resultado dantesco para la izquierda en Francia, ¿no? ¿Que puede ganar Macron? Sí, parece que es el que más posibilidades tiene, sin duda, pero yo digo que no descartemos la figura de la derecha republicana, los republicanos, como se llaman en Francia, que son impecablemente democráticos y que están absolutamente alejados de las dos extremas derechas que hay, la de Le Pen y la de Eric Zemmour. Eh, Ahora, para saber qué va a pasar, pues tanto como esperar ni 3 meses, ni 90 días, ¿no? Ahí estamos. Sobre todo en esa clave de si se va a producir o no un mayor auge o incluso con posibilidades de ganar por parte de esas extremas derechas. Yo espero que no. Yo espero que no pasen a segunda vuelta. Yo creo que quien más posibilidades tendría de pasar a segunda vuelta sería Marine Le Pen, que ya lo hizo hace 5 años contra Macron precisamente. Y espero sinceramente que no, que quien pase a segunda vuelta, si hoy se admite el panorama de la izquierda es catastrófico, quien pase a segunda vuelta fuera un candidato demócrata, Macron por un lado, y hoy lo que nos dicen las encuestas, que podría ser Valérie Pécresse, que es la líder de esa derecha democrática, los republicanos que digo, ¿no? Pero que en ningún caso estuviera la extrema derecha en segunda vuelta. Ya serían demasiadas segundas vueltas en Francia con la extrema derecha. Precisamente hablando sobre esto, vamos un momento a la nuestra, a la nacional, ¿no? ¿Cómo crees que puede evolucionar su papel en estos próximos meses? Por ejemplo, veremos a Vox gobernando, es decir, formando parte de gobiernos, el Partido Popular, cuál es la actitud que puede tomar y si se puede empezar a producir ese germen del pacto del pacto o de la no tanto la gran coalición, sino los primeros intentos, ¿no? O las primeras bases para que eso se vaya produciendo en los próximos años. Hombre, yo no quisiera que vos gobiernen en España. No quisiera. Yo creo que eso es un mal ejemplo para Europa, para todos, pues que vos gobierne en España, aunque sea una fuerza dentro de la oposición minoritaria, porque el partido mayoritario es el Partido Popular.
lo decía antes, yo creo que hay una sola eh, opción de gobierno que no se ha intentado en más de 40 años, que es una gran coalición, que es como, decía antes y lo vuelvo a decir, gobiernan muchas veces los socialistas en Europa. ¿Por qué no intentarlo en España? ¿Por qué no? Es tan monstruosa la división que hay entre el Partido Popular y el Partido Socialista, tan imposible el entendimiento. De verdad que es tanto lo que nos divide, es tanto, ¿o no? Y entonces yo no quisiera que vos gobernara en España de ninguna de las maneras. Y ya por último, no puedo dejar de preguntarte por la situación actual y también por tu visión sobre el País Vasco. Vimos hace pocos días la reunión del actual líder de los socialistas vascos con Otegi, la actitud del PNV y las negociaciones que se están llevando también en Madrid, por ejemplo, para la aprobación, los apoyos para la reforma laboral. La situación vasca, ¿cuál es tu visión en este momento de ella? Y también cómo ese factor puede jugar en el conjunto de la política nacional. Bueno, la situación vasca yo lo veo de una manera muy sencilla. Es decir, con Bildu no quiero saber absolutamente nada. Bildu es un enemigo del sistema democrático clarísimo, son los legatarios del terrorismo, nada nos une a ellos y todo lo que sea, por tanto, mantener a Bildu en la oposición hasta el fin de los tiempos, esa es mi posición. No tengo otra, no tengo otra. Es así de sencillo. Por tanto, todo lo que sea aproximación a Bildu, todo lo que sea dejar equívoco respecto de lo que se pretende con Bildu, todo lo que sea jugar, en definitiva, a blanquear a Bildu, que es lo que se consigue provocando equívocos, provocando aproximaciones, provocando no se sabe qué, es decir, no se sabe para qué sirve todo eso, eh, más que sí se saben los resultados, que es un fenómeno de blanqueamiento de objetivo de Bildu, es aberrante. Es algo con lo que hay que romper de medio a medio. Y entonces yo siempre reivindicaré, por supuesto, que con Bildu no se va ni a la esquina a absolutamente nada. Pues, José María, mil gracias por estos minutos de conversación. Y desde luego, pues como bien decías al principio, nosotros nacimos para poder no solo construir los consensos, el establecer el lugar y la divulgación del espíritu constitucional, sino que además pues, estamos más que dispuestos en los próximos meses a seguir haciendo esta labor y desde luego pues con tu valiosísima ayuda y también capitanía, ¿no? De como además durante cada semana pues pueden seguir a José María Mújica en su artículo de Voz Populi los jueves de cada semana y desde luego pues buscando el mejor análisis posible. Bueno, muchísimas gracias Muchísimas gracias a ti, Javier. Y y nos vemos a la próxima. perfecto. Gracias. Hasta Gracias. luego.